Esa es mi delicia, es mi alegría, es su honor cantarte a ti, vivir para ti y saber que todo lo que soy lo debo a ti. El famoso astrónomo Carl Sagan decía que afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, ¿no? Y creo que todos estamos de acuerdo en que la fe cristiana hace muchas afirmaciones extraordinarias, ¿no? La vida después de la muerte, un solo Dios, la moral, etcétera, etcétera. Pero si pudiéramos agruparlas todas, todo lo que el cristianismo enseña, todas las doctrinas que tenemos, si lo podemos agrupar o reducir a una sola cosa, ¿cuál sería? No tengo mamuts para tirarles, pero no. Yo lo resumiría en Hechos 4:11, y dice que Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Para los que no saben, una piedra angular es la parte más importante de la estructura. De ella depende toda la fuerza y la integridad de esa estructura. Aunque esté hecho de los mejores materiales, aunque esté hecho por las mejores manos, si esa pieza falla, todo lo demás se derrumba. Por ahí tengo un videito para que se ilustren y vean de lo que estoy hablando, ¿no? Es como en un arco. Todo llega y se une a la pieza central de arriba. Esa es la piedra angular. Entonces tú la quitas y todo lo demás se desmorona. Entonces el cristianismo, la fe cristiana y lo que usted y yo practicamos y lo que usted y yo creemos, se reduce todo a Cristo. Depende enteramente de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús hizo muchas afirmaciones extraordinarias. Él afirmó que Él era Dios en Marcos 14. Él afirmó ser el Mesías prometido del que hablaban las Escrituras en Juan 5:39. Él afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Exclusivo en esas tres cosas. Fuera de Él, nada. Él es la única verdad. Él es el único camino y solamente en Él hay vida, pues Él es la vida. Y así como Jesús hacía grandes maravillas y milagros nunca antes vistos, Él hacía grandes afirmaciones y daba grandes evidencias y confirmaba lo que Él decía y confirmaba las profecías que se hablaban acerca de Él. Pero aún así la gente no le creía. Le decían: danos una señal de que tú eres quien dices ser. Danos una señal de que tú eres el Mesías para que podamos creer. Y Él les contesta de una manera sarcástica. Dice: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre estaría 3 días dentro del corazón de la tierra. Y así como Jonás salió vivo del vientre del pez al 3er día, Cristo regresaría vivo de la tumba. Ese, hermanos, es el clavo de todo el cristianismo. Esa es la base en la cual todo lo demás que creemos reposa. El día de hoy no es un día cualquiera. Los eventos que transcurrieron hace 2000 años no son cualquier cosa. No puedo decirles qué tan importante es esto. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Cristo es la piedra angular en la que descansa nuestra fe, pero la integridad de esa piedra depende de la resurrección. La totalidad de la fe cristiana y todo lo que ella implica descansan únicamente en la resurrección de Cristo. Porque si Jesús no resucitó, entonces era un mentiroso, entonces era un engañador, era un charlatán, era un falso Mesías, un falso profeta. Él mintió cuando dijo que era el Mesías que venía a salvarnos y morir por nosotros. Él mintió cuando dijo que la Biblia era la palabra de Dios. Y si no estaba mintiendo, si en verdad Jesús era el Mesías y Él era enviado por Dios por nuestros pecados y vino a morir, pero no resucitó, entonces
significa que Él fracasó en el intento, que su sacrificio no fue aceptado, su misión no fue cumplida y la humanidad permanece perdida y sin esperanza. Todo lo que Jesús hizo terminó siendo en vano. Dice 1 Corintios, el apóstol Pablo dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, hermanos, no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Esa fe que usted tiene, esa fe que lo levanta todos los días, esa fe que le ha dado tanto, si Cristo no resucitó, no vale. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Todos aquellos que sacrificaron miles de cosas, todos los misioneros que dieron sus vidas y murieron de las peores maneras, toda la gente que sacrifica sus vidas por Jesús, están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros menospreciamos esta vida. Nosotros no buscamos ganar en esta vida porque creemos que viene una mejor vida después, la verdadera vida. Pero si no es cierto eso, si esta es la única vida que tenemos y nosotros desperdiciándola, ¿se imagina si eso resulta ser verdad? Cosas tan importantes, cosas tan serias que descansan en algo tan imposible como es que una persona se levante de los muertos después de 3 días. Algo que sucedió hace 2000 años y quién sabe si sea verdad o no. Hermanos, somos los más dignos de lástima porque si Jesús no resucitó, nuestra fe no es más que un invento para intentar sobrellevar los dolores e incertidumbres de una existencia que en realidad no tiene valor intrínseco, ni propósito, ni esperanza. No somos más que un accidente cósmico flotando en el espacio sin rumbo. ¿Ve cómo no es cualquier cosa esto? Pero ¿será esto cierto? ¿Es nuestra fe un cuento de hadas para hacernos sentir mejor? ¿Es la religión el opio del pueblo, como le decía Karl Marx? ¿Es el cristianismo una fe ciega e ignorante basada por completo en una mentira? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? El Señor dice en Isaías: esto dice el Señor y Dios: miren, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme, y el que crea no se tambaleará. Un cimiento firme que sostiene, que aguanta, que resiste cualquier tipo de peso, cualquier tipo de carga. Ese es Cristo. Y esta mañana, hermanos, yo quiero darles 7 evidencias de la resurrección de Cristo para fortalecer su fe. Y si hay alguien aquí que no cree en Cristo, pues espero y esto nos haga recapacitar un poco. Número 1, por mucho tiempo los historiadores se negaban a reconocer que Jesús existía. Decían: no, Jesús es un mito, Jesús de Nazaret fue una leyenda, no podemos confiar en las tradiciones orales, etcétera, etcétera. Hoy en día, ningún historiador honesto te dirá que Jesús de Nazaret no fue una persona real. Es el consenso universal. Jesús, el Jesús de la Biblia, existió. Nació en Palestina, tuvo su ministerio por 3 años, murió crucificado por Poncio Pilato. Es un hecho histórico. Bart Ehrman, que es un historiador ateo y es un principal opositor del cristianismo, dice: no creo que haya un historiador serio que dude de la existencia de Jesús. Tenemos más evidencia de Jesús que cualquier otra persona de su tiempo. N.T. Wright, también, que es un teólogo y maestro del Nuevo Testamento, dice que es más fácil creer que Tiberio César, el emperador que reinó durante la muerte de Jesús, no existió, que creer que Jesús mismo no existió. Entonces tenemos más pruebas de la existencia de un carpintero en una provincia olvidada del Imperio Romano que de la persona más importante que gobernaba el mundo en ese entonces. Es innegable que el Jesús de la Biblia existió. Y número 2, es un hecho histórico y verificable que Jesús murió. Si Jesús no murió, no puede resucitar.
Nadie puede revivir si no ha muerto antes. Y hermano, la crucifixión de Jesús es el único hecho histórico, aparte de su bautismo por Juan, en el que todos los historiadores están de acuerdo que sucedió. No hay duda entre ellos, no hay debate. Jesús fue crucificado. Y si Jesús fue crucificado, tengamos por seguro, hermanos, que Jesús murió. Veamos el viernes lo que involucraba, lo que era la crucifixión romana, ¿no? Cómo ellos perfeccionaron el castigo de esa ejecución. Entonces, los romanos eran muy buenos cuando se trataba de crucificar a alguien. Hay cientos de registros históricos de crucifixiones romanas, pero solamente se registra un sobreviviente. Se dice que el historiador Josefo iba por el camino que estaba lleno de hombres crucificados a izquierda y derecha, y que ve 3 amigos suyos y le pide al emperador que los baje. Entonces el emperador ordena que los bajen y que les den el mejor tratamiento médico posible, y aún así solo uno sobrevivió de ellos 3. Si Jesús fue crucificado, hermano, Jesús murió. Jesús no quedó inconsciente, no estaba en un estado de coma, no le enterraron por error. Todo el mundo vio que Jesús murió y se aseguraron que estuviera muerto. Dice Juan que cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados, para asegurarse, lo atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Y agrega Juan: la información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes continúen creyendo. Alguien que vio la crucifixión, mucha gente vio la crucifixión y da testimonio de que Jesús murió en la cruz. Número 3, la tumba donde sepultaron a Jesús, que sellaron con una piedra, que según la arqueología no era una piedra que rodaba, sino una piedra en forma de corcho. La taparon como corcho así. La piedra fue removida, donde había guardias romanos para vigilarla. Si los soldados romanos fallaban en sus misiones, eran asesinados. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y se abren las puertas de las cárceles, ¿qué hace el centurión? Pues ni modo, me toca. Y se intenta matar, porque el fallo en la misión del soldado romano significaba la muerte. Entonces, la tumba de Jesús estaba sellada y vigilada 24/7 por personas cuya vida dependía que no se lo robaran, porque dijeron: Él dijo que iba a resucitar, no vaya a ser que vengan sus discípulos y se lo roben. Pero al tercer día, la tumba estaba vacía. Algo muy importante es que los oponentes del cristianismo nunca negaron que la tumba estuviera vacía. Nadie nunca dijo: no es cierto, él está muerto. Ahí está. Nunca negaron que la tumba estaba vacía. Inventaron una excusa para explicarla. Dice que sobornaron a los guardias y dijeron: si el gobernador se entera, déjenlo a nosotros, no se preocupen. Digan ustedes que el cuerpo se lo robaron los discípulos. Pero hermano, la tumba vacía no pudo haber sido un mito o una leyenda que surgió con el tiempo. La tumba vacía y la resurrección de Jesús ya eran parte de la doctrina cristiana tan pronto como 1 a 3 años después de su muerte. Imagínense, es como decir, yo llego y les digo: hermanos, la pandemia y el encierro y todo eso no existió. ¿Qué me dirían ustedes si yo les dijera que no hubo pandemia, que no hubo encierro, el COVID nunca existió? ¿Quién me creería si yo les dijera eso? ¿Por qué no me creerían si yo les dijera eso? Porque ustedes lo vivieron, ustedes estuvieron presentes, a ustedes les tocó. Muchos perdimos seres queridos durante el COVID. Decía: nadie me va a decir a mí que el COVID no fue real, que el encierro no existió. Nadie me va a decir a mí que Jesús no fue crucificado, no murió y no fue sepultado. Jesús era una persona famosísima. Miles de judíos se habían reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua. Fue un evento que todo mundo pudo ver y todos vieron que Él había muerto. Y si alguien quería desmentir la resurrección, lo único que tenía que hacer era ir y ver la tumba. Jesús lo sepultaron en una tumba de un hombre rico, un hombre importante. Sería el equivalente a que Jesús lo hubieran enterrado en Jardines de Lumaya, en una casa de 3 pisos con cocina, aire, refrigerador, tele. Así, de ese vuelo. O sea,
todo el que quería desmentir el cristianismo y detener el movimiento, nomás tiene que señalar a la tumba donde estaba el cuerpo de Jesús. Número 4. Si los discípulos hubieran querido fabricar una mentira, que nos robamos el cuerpo y decimos que Él resucitó, lo hicieron de la peor manera posible. ¿Sabe quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección? Un mamut para todos ustedes. Las mujeres. Las mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección. ¿Y esto qué me importa a mí?, dirán ustedes. Pues han de saber que las mujeres no se les consideraba testigos confiables. Su testimonio no era válido ante un jurado, porque se consideraba que por ser tan emocionales, histéricas inclusive, o pancheras, hermana, no soy yo no lo estoy diciendo, le está diciendo la historia. No me mira a mí, mira a los historiadores que pensaban que pues pueden distorsionar o exagerar la verdad. Dice Lucas que fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más que contaron a los apóstoles lo que pasó. ¿Y qué sucedió? A los apóstoles el relato les parecía una tontería y no les creyeron. El único que creyó fue Pedro, que tenía la conciencia toda cargada y fue a correr a la tumba. Pero los hombres no les creyeron. Ante un jurado no valía el testimonio de los niños, de los locos y de las mujeres. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Jesús era muy feminista, hermanos, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, si el contar la resurrección en ese entonces hubiera sido como si yo llego y digo, hermanos, Chabelo está vivo. Chabelo no se murió, está vivo. Aquí está, el hermano Chabelo aquí anda, gloria a Dios. Y me dicen, ¿y cómo sabes? Todos nos enteramos que murió, ¿tú cómo sabes? No, es que ahí en la calle hay un muchacho que anda bichi, él me dijo que lo vio. Sí, me dijo, bien convencido me lo dijo. ¿Cómo no le voy a creer? O sea, bien seguro estaba el loquito que lo había visto. Ese hubiera sido el equivalente a decir, las mujeres vieron la tumba vacía. Ese era el equivalente en ese entonces. Y número 5, los discípulos no ganaban nada inventando un relato como la resurrección. Al contrario, empeorarían su vida en absolutamente todos los sentidos, y ellos lo sabían. Cuando Jesús murió, ¿qué fue lo primero que hicieron? Regresaron a la pesca, regresaron a su vida pasada. Estaban como los Avengers al final de Endgame. Aquí ya perdimos. Todos deprimidos, todos aplastados. Fue solo su encuentro con el Jesús resucitado que lo cambió todo. ¿A quién le dan ganas de inventar una mentira para que los excomulguen de la iglesia? Todos los discípulos eran judíos y atendían a la sinagoga todos los sábados. Defender esa doctrina los hubiera tachado de herejes y los hubieran expulsado de la sinagoga. Ganaran el ridículo de los gentiles y que les tacharan de tontos, de locos, porque para nadie más fuera de Israel la resurrección de los muertos era algo tan siquiera posible o era algo que pensaban de alguna manera. Era tan ilógico decir que una persona revivió en ese entonces para los gentiles que a nosotros hoy en día. ¿A quién le dan ganas de inventar una mentira que los separe de su familia? Que los haga hombres prófugos de la ley, que los azoten públicamente, que incluso les quiten la vida. ¿Quién le dan ganas de una mentirita así? Número 6. Jesús estuvo en su cuerpo resucitado por 40 días con sus discípulos. No vino nomás, se le apareció a las mujeres y se fueron a contar el relato. No, vino Pedro, vino Juan, vieron que la tumba estaba vacía y después Jesús se les aparece. Dice Tomás, hasta no ver yo soy en sus manos y meter mi mano en su costado, no voy a creer. Llega Jesús, Tomás, pon tu mano en mi costado, pon tu dedo en mis heridas, soy yo, este es mi cuerpo.
físicamente resucitado de la tumba, y lo vieron más de 500 personas al mismo tiempo, no solo creyentes, sino escépticos y oponentes. No nomás se le apareció a la gente que me va a seguir el rollo y que va a seguir el cuentito este que traemos aquí. No, gente que no creía y gente que abiertamente se oponía e intentaba destruir ese mensaje. Todos lo escucharon, todos lo tocaron y hasta comieron con él. Dice Pablo: yo les transmití a ustedes, corintios, lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro. Dice que no dicen las mujeres, ¿no? Lo vio Pedro y luego los 12. Más tarde lo vieron más de 500 seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. Primera de Corintios fue escrita en el año 60. Jesús murió en el 33. Corintios escribió 30 años después. Pablo se convirtió aproximadamente un año, máximo 3 años después de la crucifixión. Entonces, las leyendas y los mitos, hermanos, no se desarrollan en 5 años, no se desarrollan en 30 años. Mientras haya gente que pueda desmentirlo, los mitos y las leyendas no se pueden propagar, muchos de los cuales todavía viven. Pregúntenles a ellos, dice. Y luego lo vio Santiago. Santiago, hermano de Jesús, no creía que Jesús era el Mesías. Nadie en Nazaret, en el pueblo donde Jesús creció, creía que él era el Mesías. Decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el niño que allá anda en la bici rodando con sus amigos todos los días? ¿No los conocemos a su familia? ¿No conocemos a sus hermanos? ¿Qué va a hacer? Imagínate que tu hermano te diga un día: estás viendo Netflix, jugando Nintendo, y llega tu hermano: loco, la neta, yo soy Dios. Yo soy Dios y soy el Mesías, y yo vengo a morir por tus pecados. Si no crees en mí, te vas a ir al infierno. Lo siento, pero así es. ¿Qué vas a pensar tú si tu hermano viene a decirte que él es Dios y tienes que creer en él para salvarte? O sea, yo te vi que te comías los mocos de chiquito, o sea, andabas corriendo bichi en las banquetas. No me vas a venir a decir a mí que tú eres el Mesías. Pero Santiago, hermanos, según la tradición, murió apedreado por su fe en Jesús. Pablo, si alguien, el enemigo número 1 de la iglesia era Pablo. Pablo sería el equivalente, no sé, a Richard Dawkins, Lawrence Krauss, Sam Harris, ateos prominentes, Christopher Hitchens, gente que ataca y aborrece la iglesia y el mensaje y lo quiere destruir de todas maneras posibles. Ese era Pablo, Saulo de Tarso. Se metía a las casas y de las greñas sacaba a los cristianos y los encerraba. Pablo consintió a la muerte del primer mártir, Esteban. Dijo: yo me hago responsable, yo apruebo de esto. Él era fariseo de fariseos. Los fariseos fueron los que crucificaron a Jesús. Él tenía la total convicción de que el mensaje de Cristo era una mentira y una herejía que tenía que ser apagada a toda costa. No fue hasta que iba en camino a Damasco que se le apareció una luz y una voz le habló de la luz. Y lo vieron los 2 guardias que iban con él, mas no escucharon la voz ni vieron la figura. Y le dice: Pablo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente Pablo quedó ciego y Dios le dice: Ananías, ve a la calle de la derecha y ora por este hombre, porque yo lo voy a usar. Pablo cambió por completo. Un giro de 180, no 360, 180 grados, y cambió de ser perseguidor de la iglesia a ser el máximo defensor de la fe, porque se encontró con el Jesús resucitado. Los historiadores ateos, gente que no cree en Dios, confirman que es 100% seguro que los apóstoles tuvieron experiencias con el Cristo resucitado, porque nada más explicaría el cambio tan drástico en sus vidas.
de ser personas cobardes que huyeron a las primeras de cambio, a ser gente que estuvo dispuesta a morir crucificado boca abajo, como en el caso de Pedro, se dice, apedreados como Santiago. Un discípulo lo despellejaron, dicen, le arrancaron la piel, la carne de sus huesos y así murió. A otro según lo hirvieron en aceite. Gente que moría de estas maneras. ¿Por qué? La única explicación es que hayan visto a Jesús resucitado. Pero ¿qué dicen los ateos? Lo que vieron fue una alucinación, un delirio. No era el cuerpo de Cristo resucitado. O sea, esas son las objeciones que hay en contra de la resurrección de Jesús. Es que las 500 personas que lo vieron al mismo tiempo estaban alucinando. Hermano, no sé si usted lo sepa, pero mientras tú estés sano en tus facultades y en tu cuerpo, estés bien, no hay motivo ni razón por la cual tengas que alucinar con nada. Si no te comes una hojita, si no te pones grave, si no te pegas en la cabeza, no tienes por qué alucinar nada. Y más importante, hermanos, las alucinaciones no son masivas, no son públicas, no son grupales. Sucede en la cabeza de una persona. ¿Cómo van a poder 500 personas ver y escuchar y experimentar la misma cosa? Si pudiéramos ver lo que un paciente con esquizofrenia mira, imagínense lo que haría eso para la medicina. Las alucinaciones no son compartidas. No hay manera que 500 personas hubieran alucinado de lo mismo al mismo tiempo. Y por último, y más importante, es que nadie muere por algo que sabe que es mentira. Puedes morir por una mentira, pero tú crees que es verdad. No, una vez que sabes que no es cierto, no, pues ni modo, tengo que morir, ya no me puedo rajar. No, los musulmanes y los terroristas se explotan y se suicidan porque ellos creen firmemente que después van a recibir una recompensa y van a ir al cielo. Pero los discípulos, hermanos, ellos sabían, y la gente del primer siglo que fue contemporánea de Jesús podía saber si esto era mentira o no. Tenían toda su disposición para confirmar o cancelar todo esto. Sabían dónde estaba la tumba. Conocían a las personas que eran testigos oculares. No había manera. Ellos estaban convencidos de lo que habían visto y no pudo haber sido ningún tipo de alucinación o delirio. Las vidas de estas personas fueron cambiadas drásticamente, por completo, al punto de renunciar a todo, incluso su propia vida, para la propagación de esta verdad. La resurrección fue la chispa que encendió el movimiento cristiano. Fue el acto que disipó toda duda, tumbó todo argumento, silenció toda oposición y motivó a los discípulos a proclamar y defender con sus vidas esta verdad. Aquellos que conocieron a Jesús como hombre, después de verlo resucitado, llegaron a morir por él como su Dios. Hermanos, usted no viene a la iglesia para que vengamos a decirles mentiras. Usted no viene a la iglesia para que le subamos la espalda y le demos su cucharadita de medicina para que se relaje y se olvide de los problemas allá afuera. Y yo se los dejo a ustedes el juicio. Si se sabe que Jesús existió, se sabe que Jesús murió, se sabe que fue sepultado y que esa misma tumba que estaba sellada y vigilada apareció vacía al tercer día, que se le apareció en cuerpo a más de 500 personas creyentes y opositores, que sus testigos estaban tan seguros que había resucitado, que era real como para morir por él, y que eso no puede haber sido de ninguna manera una alucinación o delirio. ¿Qué conclusión podemos sacar? Hermano, hay
podemos traer una montaña de evidencias, pero habrá gente que diga, no, si yo no veo un video de cuando se mueve la piedra y viene el ángel y sale Jesús caminando de la tumba, no, yo necesito ese tipo de evidencia para creer. Hermano, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es como que estamos creyendo en Mickey Mouse, pues. No estamos creyendo en Santo Claus, no estamos creyendo en el conejo de Pascua. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en hacer caso. Si me pueden apoyar, músicos. Hermano, por donde quiera que lo veas, nadie puede evadir el hecho de que Jesús resucitó. Nadie puede evadir el hecho de que Cristo era quien Él dijo que era, que Él es el autor y dueño de la vida. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente y tengo poder para volverla a tomarla. Él era el Hijo de Dios que vino a morir por el pecado del mundo. Y si Jesús resucitó, Él era quien dijo ser. La Biblia es la indiscutible palabra de Dios. La iglesia no es una institución humana, es divina. No hay vida después de la muerte. Y esto, hermano, son terribles noticias para aquellos que se niegan a creer el mensaje de Cristo. Estas verdades son tan densas y una montaña de evidencia que condena a aquellos que se niegan a creer. Porque si Jesús resucitó, entonces la única manera que yo puedo llegar al cielo es a través de Él. Mi religión no me va a salvar. El Islam, hinduismo, budismo, ateísmo, agnosticismo y todo tipo de creencia que no enseñe que Jesús es el único camino al cielo me va a llevar al infierno. Si Jesús resucitó, entonces soy un pecador y soy culpable, y un día voy a tener que responder ante Dios por mis acciones. Eso es algo terrible, hermano. Sin Cristo yo estoy camino al infierno y no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Ni siendo una buena persona, ni siendo lo más moral que yo pueda hacer, ni yendo a la iglesia los domingos, ni haciendo caridades, ni bautizándome, ni cambiando mi estilo de vida. No hay nada que yo pueda hacer para librarme del infierno. Yo necesito que Jesús me salve. Y lo único que puedo hacer es clamar a Dios por misericordia. Que Él tenga misericordia de mí, porque soy pecador, porque soy culpable. La Biblia lo dice. Y Jesús afirmaba que la Biblia era la verdad y la palabra de Dios. Y Él demostró que cada afirmación tan grande y extraordinaria que Él hacía era real, porque nos dio la evidencia más clara y contundente que puede haber. Solo nos queda pedirle a Dios por misericordia, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Él. Amigo que me escuchas, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Y basta de excusas. Basta de esperar. No, así ocupo una señal. Es que ocupo tener la evidencia aquí en la mano. Hermano, la evidencia ya está. Solamente un ciego no la puede ver. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue crucificado y matado por nuestros pecados, y al tercer día, tal y como Él lo dijo, se levantó de los muertos. Y ahora Él vive no solo en mi corazón, no solo en mi mente, sino que está sentado a la diestra del Padre, donde reinará para siempre. Y Cristo está tan vivo hoy como lo estaba hace 2000 años. Él sigue actuando, Él sigue obrando, Él sigue salvando. La Biblia es una espada de doble filo, porque lo que para unos es temor y condenación es gozo
paz y alegría para aquellos que han puesto su confianza en ese Salvador. Si Jesús resucitó, hermanos, todo lo que has creído es verdad. Todo lo que te ha dicho la Biblia es verdad. Todo argumento u oposición en su contra no sirven de nada, porque ya tenemos la mejor evidencia en las manos. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Todo lo que podamos hacer por Cristo, toda nuestra fe y nuestra esperanza, no está fundada en la arena, no está fundada en mi deseo de ser feliz, en mi deseo de escapar de esta realidad. Está fundado en aquel que es la verdad y demostró ser la verdad. Si Jesús resucitó, no tengo por qué tenerle miedo a la muerte, no tengo por qué tenerle miedo al infierno, porque Cristo triunfó sobre ellos. Ni el diablo, ni el pecado, ni absolutamente nadie puede quitarnos la vida o condenar nuestra alma, porque Cristo tiene las llaves de la muerte y el infierno. Él es el que manda. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Si Cristo resucitó tal y como lo prometió, nosotros también hemos de resucitar en un cuerpo nuevo, incorruptible, que ya no se va a enfermar, que ya no va a morir, que ya no va a luchar con este pecado que nos carga. Un cuerpo eterno para una vida eterna, porque Él nos lo ha prometido. Él es fiel y verdadero. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, los muertos resucitarán en un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria?